Estamos a punto de encontrarnos con el mayor y el más singular de los fenómenos volcánicos del planeta. Un círculo de fuego infernal que rodea el planeta. La Segunda Guerra Mundial. La batalla del Pacífico está en su punto más álgido. Con el fin de localizar a los submarinos enemigos, se instala el sonar en los buques de guerra. Entre combate y combate, recorren el océano, rastreando el lecho marino. La información permaneció secreta durante años, hasta que en 1977, la cartógrafa Mary Tharp y el geólogo Bruce Essen combinaron los registros de sonar de la contienda mundial con datos actuales y crearon el primer mapa del fondo marino mundial. Este mapa fue el primero en revelar el más largo de los accidentes volcánicos del planeta, la cordillera centrooceánica. Se alza a 3.800 metros del fondo marino, envuelve a la Tierra como si fuera un guante de béisbol y se extiende a lo largo de 64.000 kilómetros. Tiene 4 veces la longitud de los Andes, las Rocosas y el Himalaya juntas. Una de las pocas personas que ha visitado la cordillera es la geóloga marina Deborah Kelly. El paisaje es realmente asombroso. Había estudiado volcanes en tierra firme, pero una de mis mayores satisfacciones fue descender hasta allí. Al comenzar su inmersión hasta el lecho marino, el equipo apaga las luces submarinas para conservar energía. Durante su hora y media de descenso, sus únicos acompañantes son criaturas espectrales. Cuando vas descendiendo verticalmente, vas viendo en el agua numerosos organismos bioluminiscentes. La primera vez que los vi me dio la sensación de que era como ir por el espacio contemplando las estrellas. A 90 metros del fondo, deciden encender los faros. Y de repente se te despliega todo un mundo. Esta es la caldera de la cordillera centrooceánica. Abastecidas por el inmenso calor procedente de las profundidades de la Tierra, estas enormes chimeneas volcánicas, llamadas fumarolas, escupen lo que parece ser humo negro. A este conjunto de géiseres submarinos se les conoce como respiraderos hidrotermales. Hay unas 80 fumarolas en esta área. Algunas se levantan 55 metros. El agua que sale de las fumarolas está a altísima temperatura. La aplastante presión de 2,5 kilómetros de océano por encima implica que el agua no hierva y que se mantenga líquida, a pesar de que la temperatura alcance los 400 grados. No está solo caliente, también es ácida. La humareda es negra porque este líquido ardiente contiene minerales tales como el sulfuro de metal. Cuando entran en contacto con las gélidas aguas de las profundidades marinas, forman miles de millones de diminutas partículas negras que se asemejan al humo. Pero, ¿cómo crecen estas chimeneas? Los norteamericanos están muy familiarizados con Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone. Este conocido geyser erupciona varias veces al día. Lanza un chorro de agua calentada por roca volcánica en las profundidades de la corteza terrestre. Estas chimeneas son como géiseres submarinos. El agua marina se filtra a través de las grietas del fondo marino. Muchos kilómetros más abajo, entra en contacto con el magma caliente. Alcanza altas temperaturas y asciende a la superficie arrastrando minerales consigo. Cuando se encuentra con el agua fría, los minerales se cristalizan y se quedan pegados a la salida de la fumarola. Y así va creciendo la chimenea. El promedio al que crecen fue revelado cuando Kelly y su equipo decidieron cortar la parte superior de una fumarola. Se pertrecharon de un brazo robótico sumergible con una sierra adaptada. El batiscafo colocó una jaula alrededor del final de la chimenea, la aseguró con un alambre y comenzó a serrar. Y así obtuvieron una muestra. Cuando regresaron 3 días después,
La chimenea había crecido nada más y nada menos que 1,8 metros. Los elementos químicos que salen a borbotones de las chimeneas para nosotros serían letales. Pero para ciertas criaturas, las fumarolas son un oasis en el desierto. Como los animales del piélago salino, estas criaturas se sirven de las bacterias de sus agallas para extraer energía de los elementos químicos arrojados por las chimeneas. Lejos de la luz solar, las fumarolas permiten a las gambas, moluscos, pececillos y cangrejos vivir en este lugar oscuro e inhóspito. La energía que expelen las fumarolas es colosal. Los respiraderos hidrotermales descubiertos hasta ahora liberan unos 17 millones de vatios anuales. Equivale casi a la energía total que todos los seres humanos consumimos en un año. El calor nos da una idea de las poderosas fuerzas que crearon la cordillera centrooceánica. Para explicar tamaña orografía, recurrimos a una teoría de semejantes proporciones. En la década de los 60, los geólogos plantearon uno de los conceptos más atrevidos en la historia de la ciencia. Propusieron que la cordillera centrooceánica es una enorme grieta en la cual la corteza terrestre se va separando. Si se piensa en la Tierra en su totalidad, uno se da cuenta de que la corteza sobre la que vivimos es increíblemente delgada comparada con el resto del interior del planeta, como la piel de una cebolla. Si pudiéramos observar el interior de la Tierra, veríamos que está compuesta por capas: el núcleo central, el espeso revestimiento del manto y una fina corteza exterior. Amplias placas de roca forman la corteza externa. En los sitios en los que se separan, materiales fundidos de las profundidades de la Tierra ascienden hasta la superficie para así formar nueva corteza. Y esto es lo que ocurre en la cordillera centrooceánica. Es como una inmensa herida que nunca consigue cicatrizar y que constantemente supura nuevos materiales, creando un nuevo lecho marino que se va extendiendo a los lados de la cordillera. A medida que el nuevo fondo oceánico se va alejando del centro incandescente, también se va enfriando. Pero no está inactivo. Los científicos han descubierto recientemente que puede modificarse de forma dramática e inesperada. Diciembre de 2000. Un grupo de geólogos se echa al mar para hacer un estudio de la cordillera centroatlántica. El objeto de su investigación es una cadena montañosa submarina al borde de la cordillera, situada a 2.500 kilómetros al este de Florida. Justo a 1 kilómetro de profundidad, la cámara submarina articulada por control remoto captura un impresionante bosque de torres blancas de roca parecidas a estalagmitas. Es un nuevo tipo de manantial de agua caliente. Se llama la Ciudad Perdida. Hay más de 30 chimeneas en esta área. Las más altas alcanzan unos imponentes 60 metros, unos 15 metros más que la Estatua de la Libertad. A diferencia de las que echaban humo negro, la fuente de calor de las fumarolas de la Ciudad Perdida no es la actividad volcánica. Es una reacción química. Cuando el agua se filtra a través de las grietas de una gran montaña, reacciona con los elementos químicos de la roca para producir calor. La reacción química en la Ciudad Perdida eleva la temperatura de las rocas hasta los 260 grados. El nuevo lecho marino creado en la cordillera está a punto de embarcarse en un viaje épico. A lo largo de millones de años, recorrerá miles de kilómetros en una especie de cinta transportadora gigante. Luego descenderá hasta las depresiones submarinas para regresar al manto terrestre. Es un proceso lento. Los resultados se ven con el tiempo. Las cordilleras centrooceánicas aportan cada año casi 2,5 kilómetros cuadrados de corteza nueva al fondo marino. La cantidad de tierra nueva acumulada cada 280.000 años equivaldría a la superficie de la península ibérica, o a todo el fondo marino cada 200 millones de años.
Casi todas las cordilleras han sido formadas por los desplazamientos de las placas. Entre estas se encuentra el Himalaya, los Andes en América del Sur y las montañas rocosas en América del Norte, así como los Alpes en Europa. Estos son los Alpes europeos, una cordillera con 38 picos de más de 4.000 metros de altura, incluyendo los famosos picos del Matterhorn, Jungfrau y el mayor, el Mont Blanc. El origen de estas poderosas montañas ha sido siempre un misterio. Los geólogos han desarrollado una teoría tras otra para explicar su evidente presencia, llegando finalmente a la conclusión, a principios de los años 60, que pueden ser el resultado de la colisión entre el continente africano y Europa, lo mismo que ocurrió con el Himalaya. Esta foto de los Alpes, tomada desde un satélite, nos muestra la cordillera completa. La península que se ve en la parte inferior de la foto es Italia. Los picos cubiertos de nieve se extienden de oeste a este, como el Himalaya, en una distancia de 1.200 kilómetros. Si es cierto que los Alpes surgieron por la colisión entre dos placas, formándose sus elevadas cimas, tiene que existir alguna prueba. Aquí se observan grandes protuberancias rocosas, redondeadas, surgiendo de las pendientes de la montaña. A estas rocas se las llama lava acolchada. Sorprendentemente, estas raras formaciones prueban que este lugar fue en alguna época el lecho de un océano. En este dramático sendero podemos ver cómo se formó la lava acolchada. La lava, que sale de una grieta en la costra de la Tierra, forma una masa dura y redonda cuando bruscamente la enfría el agua del mar. Su nombre se deriva de su peculiar configuración. La lava no toma esa forma característica cuando se enfría lentamente en el aire después de salir del interior de la Tierra. La lava acolchada se puede encontrar en los Alpes a altitudes de 2.000 metros, lo que demuestra que estas zonas estuvieron bajo el océano. En los Alpes se pueden encontrar riscos de piedra caliza blanquecina de hasta 100 metros de altura. La piedra caliza se formó, por supuesto, a partir de los restos acumulados de seres marinos. La roca aquí muestra los diferentes estratos formados a lo largo de varias docenas de millones de años bajo el lecho del océano situado entre las placas africana y europea antes de que se juntasen debido al desplazamiento de la placa. La colisión entre estas dos placas elevó el fondo hasta esta altura. Podemos descubrir una muestra más de la evidencia de que toda la región de los Alpes estuvo alguna vez sumergida. Este risco tiene su superficie totalmente cubierta de fósiles de amonitas. Debió haber estado en posición horizontal bajo el mar, pero fue empujado a posición vertical bajo las enormes presiones que se desarrollaron cuando chocaron las placas. Los geólogos, durante mucho tiempo, han investigado la presencia de fósiles de amonitas tan lejos del mar, en las profundidades de las montañas de Europa. Y ahora, con la teoría de los movimientos de las placas tectónicas, se ha encontrado la respuesta. Las cordilleras se forman cuando el lecho del océano entre las dos placas es empujado hacia arriba a causa del impacto de la colisión, siguiendo sus, a menudo, grandes desplazamientos. Se cree que la colisión entre África y Europa, por la que se formaron los Alpes, tuvo lugar durante el período Cretáceo, hace unos 80 millones de años. Hoy se pueden encontrar pruebas de esta formidable colisión en muchas regiones de Europa.
Se cree que el mar situado entre las placas africana y europea hace 200 millones de años tenía más de 1000 kilómetros de anchura. Los Alpes se formaron como resultado de la compresión de este lecho marino hasta un ancho de solo 100 kilómetros, una décima parte de su anchura original. No son los Alpes la única cordillera que se formó a causa de esta gran colisión entre placas. El impacto hizo que se formasen otras cordilleras en una gran área, incluyendo los Pirineos al oeste, los montes de Grecia y Turquía al este, y también en Irán. Aproximadamente en la misma época se formaba el Himalaya, a causa de la colisión de la placa indostánica con la placa euroasiática. Este es el monte Everest, que con sus 8.848 metros es el punto más alto de la Tierra.